Hola amigos, esta vez compartimos un poco del tema de herencia mendeliana, un tema de gran importancia para los exámenes de admisión a distintas universidades en nuestro país. Gregorio Mendel utiliza la arveja como una especie de experimentación. Debe tener algunas ventajas esta especie de arveja. Una de las ventajas es que el periodo vegetativo de esta planta es corto y por lo tanto da la posibilidad de hacer más experimentos en menos tiempo. Segunda cualidad es que la planta de manera natural se autopoliniza y por lo tanto se facilita el cruzamiento en otras plantas. Yo puedo en este caso controlar la polinización con mucha facilidad. La anatomía de la flor garantiza ese proceso de polinización. Otra de las terceras es que escogió esta planta porque de las 38 variedades que él estudió, encontró en este caso algunas características contrastantes, sin formas intermedias. O sea que si él consideraba el tamaño del tallo de la planta, era posible en este caso que haya tallo alto, tallo bajo y no mediano. Si se hablaba color de la semilla, por ejemplo, entonces las alternativas eran semilla verde y eran semilla amarilla. Si consideramos la textura de la semilla, las variantes eran lisas y rugosas, sin formas intermedias. Entonces, lo mismo para la disposición de la flor, lo mismo para el color de la flor. Ahora, ¿cuáles han sido los criterios básicos que necesitamos conocer para poder comprender lo que Gregorio Mendel había trabajado? Sus trabajos de Gregorio Mendel hacen un análisis matemático, pero es necesario conocer algunos conceptos básicos. Por ejemplo, a ver, si yo tomo en cuenta el tamaño del tallo, ya sabemos en este caso que hay dos variantes, tallo alto y tallo bajo. El tallo alto es dominante y lo simbolizamos con la letra A mayúscula. Y si tallo bajo es recesivo, lo simbolizamos con la misma letra pero en minúscula. Ya, si eso vienen a ser las variantes o alelos precisamente para este carácter tamaño de tallo, en los individuos tenemos tres combinaciones. Primera posibilidad. Primera combinación, lo llaman también genotipo en la actualidad, combinaciones de alelos. Primera combinación, que tenga dos dominantes. Segunda combinación, que tenga dos recesivos. Y tercera combinación, que tenga un dominante y un recesivo. Como los alelos son idénticos, a estos individuos se les llama puros. Pero cuando en una pregunta me hagan sobre quiénes son puros, habría que indicar algo. Cuando los dos alelos son dominantes, él es puro dominante. Pero cuando los dos alelos son recesivos, él es puro recesivo. Allá, profesor. ¿Y qué es lo que pasa si es que tuviera un alelo dominante y el otro recesivo? Ya él es mezclado. Él, ¿cómo lo llamó en este caso Gregorio Mendel? Gregorio Mendel lo llamó con el nombre de híbrido. Ahora en la actualidad se utiliza cierta terminología. A los puros se le llama homocigote, ¿no? Fácil, puro homocigote, homogéneo, iguales. Homocigote dominante, al puro recesivo, homocigote recesivo, y a los híbridos, como en ese caso son variantes diferentes, lo conocemos con el nombre de heterocigotes. Respecto al resultado precisamente de esta interacción, ¿qué resultados obtengo en cada caso? Las manifestaciones de un individuo muy evidente se conoce con el nombre de fenotipo. Si el individuo tenía dos alelos dominantes y los dos tenían información para tallo alto, la planta obtenida sale de tallo alto. Si los dos tienen información para tallo bajo, la planta sale con tallo bajo. Pero si un individuo tiene alelos diferentes, uno con información para tallo alto y otro para información como tallo bajo, no va a salir mediano, porque en herencia mendeliana no existe formas intermedias. En herencia mendeliana, un rasgo domina sobre el otro. Y por lo tanto, entre la pugna entre tallo alto y tallo bajo, ¿quién se va a manifestar? Se va a manifestar finalmente el tallo alto. Entonces, a partir de esto yo saco algunas conclusiones. Primera conclusión, importantísimo. Primera conclusión, para un carácter, un individuo, ¿cuántos alelos tiene? Dos. Uno aportado por el padre y otro por la madre. Segunda característica,
El único que manifiesta rasgo recesivo, ¿quiénes vienen a ser? Son los homocigotes recesivos. Basta que haya un alelo dominante, uno suficiente, ya se expresa el rasgo dominante. Y si hay dos, con mayor razón, se manifiesta el rasgo dominante. O sea, bastaba un alelo dominante para expresar el rasgo dominante. Pasamos a los experimentos realizados por Mendel. El primer experimento realizado por él es el cruce de puros. Él obtuvo puros, uno de tallo alto, uno de tallo bajo, y realiza el cruzamiento entre ellos. La descendencia obtenida es una descendencia uniforme, toda la descendencia es homogénea, todos salen de tallo alto. Y obvio, como ellos deben de recibir el alelo de los padres, esperamos también que en cada una de las plantas haya un alelo dominante y haya un alelo recesivo. No es posible que este individuo tenga dos alelos dominantes porque la madre no habría participado. O sea, toda la descendencia es uniforme y deduce en este caso que la descendencia es híbrida. Pero sin embargo hay una observación. ¿Qué pasó con el rasgo de tallo bajo? ¿Desapareció? Eso lo vamos a ver entonces en el siguiente cruzamiento. Los individuos, producto de este cruzamiento, a quien llamamos la F1, la primera generación filial, los hijos, vamos a coger dos de ellos y los vamos a cruzar para obtener la F2. Y en la F2 se obtiene individuos de tallo alto, pero mira, ve, aparecen plantas de tallo bajo. Un rasgo que prácticamente había desaparecido en el primer cruzamiento, reaparece en el siguiente cruzamiento. ¿Cómo es posible que a partir del cruce de un par de híbridos yo pueda obtener individuos homocigotes recesivos? Allá, la única posibilidad, no hay otra, es que durante la reproducción, en algún momento de la reproducción, los alelos recesivos se separan de su parejita que es el dominante y hacen una nueva combinación. Esa nueva combinación, ¿quién es? El homocigote recesivo. Y él hace y repetidas veces el experimento, no solamente con tamaño de tallo, con color de flor, con color de semilla, pero siempre sus resultados le acercan a esta proporción. ¿Cuál es la proporción obtenida? De 3:1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 3 dominantes esperamos que exista uno recesivo. Esos son los resultados obtenidos. Pero surge un segundo problema. ¿Cuál de estos individuos es el homocigote y cuál es el heterocigote? Yo sé que tienen tallo alto, pero ¿hay forma de reconocer cuál es dominante y cuál es el homocigote y cuál es el heterocigote? Sí hay forma. A eso se llama el cruce de prueba realizado por Mendel. ¿El cruce de prueba en qué consiste? En que a la planta que tiene fenotipo dominante, cuyo genotipo no sé, porque yo no sé si él es homocigote o heterocigote, lo único que sé, que veo, es que tiene tallo alto. Lo cruzamos con un individuo recesivo. Al cruzarlo con un individuo recesivo, entonces tengo dos posibilidades. ¿Cuáles vienen a ser esas dos posibilidades? Primera posibilidad, ¿qué pasaría a ver si él fuese homocigote dominante y lo cruzo con un homocigote recesivo? O sea, estoy cruzando puros y yo sé que en el cruce de puros, ¿cómo es la descendencia? Es uniforme. Es el único caso en el cual la descendencia sale uniforme, cuando los padres son puros. ¿Y qué pasaría si hago este cruce y la descendencia es variada? Entonces, obviamente, él no es puro. ¿Él qué cosa será? Será híbrido. Este cruzamiento le sirvió precisamente para reconocer si el individuo que tiene fenotipo dominante tiene tallo alto, bien es homocigote o bien es heterocigote. Ese es el experimento precisamente para poder conocerlo. Ahora, los trabajos matemáticos posteriores y los tableros de cruzamiento, el tablero de Punnett es un tablero muy conocido, precisamente confirma los resultados obtenidos por Gregorio Mendel. Entonces, en el cruce de puros, si aplicamos el tablero de Punnett, el individuo homocigote dominante da alelos dominantes, el individuo homocigote recesivo da alelos recesivos, ¿y qué obtengo al hacer las 4 combinaciones posibles? Obtengo que la descendencia es 100% híbrida, toditas son híbridas y toditas tienen tallo alto, son dominantes.
Resultado confirmado. Segundo caso. Si tenemos acá la proporción fenotípica 3:1, a ver, veamos el cruzamiento. Igual, padre híbrida, dominante recesivo, madre híbrida también. Realizamos los cruzamientos y ¿qué obtenemos? Obtenemos precisamente de cada 4 individuos, 3 tienen el rasgo dominante y 1 tiene el rasgo recesivo. Hay una relación de 3:1. Entonces, cuando se cruzan puros, la descendencia es uniforme. Cuando se cruzan híbridos, están en relación de 3:1. Allá, o sea que si cruzo un par de plantas y obtengo 100 descendientes, todas tienen semilla amarilla, ya, entonces uno dice, primero, semilla amarilla es dominante y algo más, los padres ¿cómo son? Los padres son puros. Pero, ¿qué pasaría si en la descendencia de 160 individuos encuentro 120 de repente de semilla amarilla y encuentro 40 que tienen semilla verde? Ahí la relación es de 3:1, por lo tanto los padres ¿cómo son? Por lo tanto los padres son híbridos. Pero no tiene por qué salir exactamente, acuérdate que estos datos son de probabilidad, pero ayudan demasiado precisamente para los trabajos en genética el obtener esos resultados. Acá aprovechamos también para saber que en este cruce de híbrido con recesivo, que es otro cruce notable muy conocido, en el cruzamiento ¿qué obtenemos? Que de la descendencia la mitad tiene rasgo dominante y es híbrido y la otra mitad tiene rasgo recesivo. O sea, si hubiera 160 descendientes, 80 tendrían la semilla amarilla y los otros 80 tendrían la semilla verde. En teoría, en la práctica puede ser 78-82, de repente 81-79, pero se aproxima a esa proporción. Y finalmente decimos nosotros acá, ¿cuáles son las conclusiones obtenidas? En un cruce de puros, me permite identificar qué rasgos eran dominantes. Allá, alto, bajo, salieron altos, alto es dominante. Otro más, que en un cruce de puros la descendencia siempre es uniforme. La descendencia es uniforme, a eso se llama principio de la uniformidad. ¿Qué me demuestra al final este experimento de cruce de híbridos? Que durante la reproducción los alelos se segregan, se separan, para luego combinarse otra vez en la descendencia. Y de esa manera, ese principio se llama el principio de la segregación de los alelos o de factores hereditarios planteado por Mendel. O sea, ¿cuál es el experimento? El cruzamiento que permitió plantear el principio de la segregación, cruce de híbridos. ¿Cuál es el cruzamiento que permitió plantear el principio de la uniformidad? El cruce de puros. ¿Y para qué sirve el cruce de prueba? Para reconocer si este individuo que tiene fenotipo dominante, su genotipo es homocigote o es heterocigote. Esta permite reconocer el genotipo de un individuo con fenotipo dominante. Bueno amigos, hemos compartido un poco del tema de herencia mendeliana, esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad.